A ver, lo que vimos la vez pasada era la FEM inducido. Entonces teníamos el imán que se mueve en el tiempo, cambia el flujo en una espiral y produce una FEM. Entonces tenemos la ecuación de flujo y la ecuación de la FEM inducida. Esta de acá. Tenemos una regla de la mano para decir hacia dónde va la corriente inducida. Y después hablamos de generadores, que es lo anterior aplicado. Este de transformadores es también otra aplicación. Entonces, cuando hablamos de transformadores, lo que tienen que acordarse es que tenemos este aparato. Estamos hablando de este aparato. Es el que ustedes ven en las luminarias, ¿verdad? En la calle, ustedes ven esos tanques. Y esos son los transformadores. Lo que tiene adentro y su función es lo que se estudiará. Entonces, por ejemplo, voy a volver a la primera diapositiva. Hay un generador que es el que produce una corriente. Y esa corriente pasa a través de una serie de alambrado y a través de una serie de transformadores. Entonces existe un transformador inicial que está cerca de la represa, que es el que me aumenta un montón el potencial. Y ese potencial es el que, acuérdense que siempre hay unas líneas de alta tensión. Son unas líneas con un potencial muy alto. Después hay otros transformadores que bajan ese potencial a las líneas de corriente que ustedes ven en la calle. Y después están los transformadores, estos que les enseñé acá. Este sería otro transformador, los de la imagen, que me bajan otra vez ese potencial para que ya ingrese a sus casas. Entonces, en sus casas, después de todo ese trayecto, llega a 120 voltios. 120 voltios de corriente alterna. ¿Qué es lo que tiene aquí adentro? Bueno, tiene eso que está aquí a la derecha, que es una serie de vanados, o sea, un cable enrollado. Hay un núcleo de hierro. Entonces aquí hay un núcleo. Y luego hay otro cable enrollado en ese núcleo. Después esto, ustedes han visto que se explotan. Hay que tener cuidado cuando explotan, porque eso está inmerso en hasta donde yo tengo entendido, está inmerso como en un aceite caliente. Entonces, si eso explota, ¿verdad? Que no estén ustedes debajo porque se sale ese líquido y pueden quemar a la gente. Pero ese es el funcionamiento. Tiene un cable enrollado, otro cable enrollado. No se están tocando. El núcleo de transformador no permite flujo corriente, sino que lo que hay dentro es un flujo de líneas de campo magnético. Entonces las líneas de campo magnético están como atrapadas en este núcleo y entonces la cantidad, aquí el truco es que la cantidad de líneas de campo que están pasando por este devanado, el primario, es igual a las del devanado secundario. Hablamos del devanado primario, ¿verdad? La que tiene la corriente inicial acá, y el devanado secundario sería la que está conectada a sus casas, para que se hagan una idea. Aquí está de nuevo, esta es la imagen del libro. Y lo que se hace es que se juega con la cantidad de devanados, con la cantidad de veces que este cable está enrollado. Usted juega con la cantidad de veces que este cable está enrollado para cambiar el voltaje o la corriente del cable. Entonces, por ejemplo, aquí hablan transformador de subida, significa que si aquí habían, por decir algo, 8 voltios a la hora de
las líneas de campo, estar aquí y ingresar aquí, van a generar 120 voltios. Aumenta el voltaje y al aumentar el voltaje baja la corriente. En este caso, digamos que aquí haya 1000 voltios y en esa configuración aquí se generen 120 voltios. Entonces digamos que si aquí había un voltaje alto, aquí el voltaje va a ser menor, transformador de bajada. Y la corriente pues es inversa. Si aquí es un voltaje alto, una corriente baja en el lado izquierdo, en el lado derecho, el voltaje es alto, pero el voltaje es bajo y la corriente es alta. Entonces tenemos esa relación inversa. Esa relación inversa es consecuencia de la ley de Faraday. Acá, esta. Y las ecuaciones. Entonces tenemos el voltaje del devanado secundario. Al secundario le estamos llamando en este caso, bobina secundaria. Al lado derecho es igual al número de vueltas del lado derecho por el cambio en el flujo en el tiempo. La FEM inducida en el secundario, en el primario, P de primario sería el izquierdo, número de vueltas que tiene la bobina o el devanado entre el cambio en el flujo a través del tiempo. Estos cambios de flujo son iguales, por tanto se cancelan y obtengo esta razón. La razón entre voltajes y número de vueltas. Y luego acá vamos a decir que esta formulita de aquí es de potencia. La potencia que tiene el cable es igual, se conserva la potencia. Por tanto, tomo esta ecuación y esta de acá simplifico. Por ejemplo, puedo poner un voltaje aquí. Los voltajes se me cancelan y me quedaría esta ecuación segunda. Si yo meto la corriente, y esta de aquí es lo que nos importa, porque esa de aquí me da cuál es el voltaje que genera o el voltaje que está en la bobina secundaria en términos del voltaje de la primaria o la corriente de la secundaria en términos de la primaria. Y eso es lo que nos interesa. Muchos problemas, ahí les traje uno, preguntan, por ejemplo, cuál es el voltaje que se genera, cuál es la corriente que se genera. Otras veces preguntan cuál es el número de vueltas que tiene la bobina secundaria. Sí, entonces eso sí, puede ser que me den los voltajes o puede ser que me den las dos corrientes. Y usted utiliza lo que venga en ese problema. Hasta aquí, esto está relacionado con cables, con resistencias. Ya a partir de ahora ya no se va a volver a tomar esos conceptos de voltaje y resistencia, pero sí vamos a retomar los conceptos de lo que se evaluó en el primer examen, que eran ondas. Algunas cositas van a aparecer aquí de nuevo, por ejemplo, la velocidad de una onda, si es una onda transversal o longitudinal, la longitud de onda, la frecuencia de la onda. Entonces esos conceptos van a estar apareciendo en esta sección de ondas electromagnéticas. Entonces, una onda electromagnética, si tienen que imaginárselo, va a ser este dibujo de acá. Esto es una onda electromagnética. Entonces, una onda electromagnética está compuesta por dos ondas. Una onda, esta que se ve negra, esta de acá, la que
es transversal y es la variación del campo eléctrico. Entonces, esta onda que acá es compuesta por campo eléctrico. Esta azulita, o celeste, está compuesta por campo magnético. El campo eléctrico y el campo magnético forman un ángulo de 90. Aquí hay un ángulo de 90. Aquí hay un ángulo de 90. En este caso están en fase, ¿verdad? Aquí hay un punto. Los nodos, el punto cero calza en las dos. Algunas veces me refiero a tal vez conceptos más avanzados, eso no necesariamente es cierto. Para efectos de ustedes siempre van a verla de esta forma. Tal cual se ve ahí, así ustedes tienen que imaginarse la onda. Tenemos una longitud de onda de cresta a cresta, vea que es exactamente lo mismo que mide el campo eléctrico y el campo magnético. La magnitud o el máximo del campo eléctrico no necesariamente es igual al del campo magnético. No necesariamente es cierto. Una puede ser más grande que la otra. Y después hay una dirección de propagación de la onda, ¿verdad? Sería ¿hacia dónde se mueve la onda? Bueno, la onda no se mueve ni hacia dónde está el campo eléctrico ni hacia dónde está el campo magnético. Por tanto, se mueve perpendicular al E y al B. Voy a dibujarlo. Se mueve hacia acá. Y como se ve en el dibujo, aquí está la C. La C ahora la vamos a considerar velocidad y sería la velocidad de una onda electromagnética. Esa velocidad en el vacío es lo que popularmente se llama velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Sí. ¿Cómo se mueve la onda en el espacio? Pues se mueve de forma uniforme. Entonces en otras palabras, se cumple la fórmula que dice que la velocidad es igual a la distancia entre tiempo. ¿Recuerdan? Esa formulita distancia entre tiempo. Pero ahora la velocidad ya no vamos a ponerle v, sino que vamos a ponerle c. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Por lo tanto, eso se me simplifica muchas cosas. Por ejemplo, si queremos saber cuánto tarda la luz de una estrella lejana, que sabemos que está a tantos miles de kilómetros, la velocidad de la luz la conocemos, entonces podemos calcular el tiempo y el tiempo puede dar tanta cantidad de años. Y esa es una forma de saber, ¿verdad? O de utilizar esta fórmula. Estamos hablando de distancias sumamente grandes para que el tiempo sea grande. Si por ejemplo están pensando de cuánto dura la luz del bombillo de sus cuartos en llegar a ustedes, es sumamente rápido, casi instantáneo. Si pensamos en cuánto tiempo tarda la luz del sol en llegar a nuestro planeta, entonces pues averiguamos cuánto es la distancia del sol a la Tierra, simplificamos esta ecuación, buscamos el tiempo y les va a dar 8 minutos. Entonces imagínense, 8 minutos del sol a la Tierra, entonces ¿cuánto puede tardar del bombillo de sus casas a ustedes? Es demasiado rápido. Y esta velocidad la vamos a tomar independiente de la frecuencia o longitud de onda, siempre y cuando esté en el vacío.
En otras palabras, para efectos de este capítulo, la velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 en el vacío. Hay otros fenómenos que se estudian en la parte de óptica. Y esto que está acá al lado izquierdo es una antena. Entonces, ¿cómo una antena genera una onda? Pues lo que hace es mover cargas. Si yo tengo una carga en movimiento, esa carga en movimiento va a generar una onda electromagnética. Si yo tengo una onda electromagnética, por ejemplo, piensen cuando ustedes están usando internet, cómo pasamos del celular a una onda, de la onda al router y del router a una señal por internet, ¿verdad? Entonces hay un movimiento de carga, generan una onda, la onda es captada por otra antena y esa antena, en esa antena, cuando la onda choca con la antena, está moviendo carga. Entonces, ¿qué genera una onda electromagnética? Carga en movimiento, carga acelerada en movimiento. Y la onda genera de nuevo carga en movimiento, es como un ciclo, ¿verdad? El electrón acelerado genera una onda y la onda genera un electrón acelerado. Y eso es lo que se explota para cosas de tecnología. Algo, para ver si me faltó algo. No. Algo muy interesante y tal vez que una persona no se pone a pensar es de que existe una presión de radiación. Entonces, acuérdense que es presión. Voy a anotar por acá. Presión es fuerza entre área. Por tanto, a la hora de que una onda electromagnética, piensen, por ejemplo, piensen ustedes cuando salen afuera y hay luz del sol, esa luz está ejerciendo una fuerza sobre ustedes, solamente que es tan pequeñita que ustedes no se dan cuenta. ¿Y cómo se genera esa fuerza? Bueno, aquí está escrito, se los voy a leer. Déjenme poner esto. Dice, una onda electromagnética porta energía, ¿verdad? Toda onda porta energía. En consecuencia, puede efectuar trabajo o ejercer una fuerza sobre algún material con el que choque. Acuérdense que el trabajo en física estaba relacionado con una fuerza que mueve, acuérdense que cada uno es como una fuerza que mueve un bloque, por tanto le metió energía al sistema. Es bajo la misma definición. Yo le estoy metiendo energía a un sistema. Eso sería trabajo. Y el trabajo estaba relacionado siempre con una fuerza. Por tanto, si hay energía, puedo ejercer un trabajo, y si hay trabajo, hay una fuerza asociada. Dice, el campo eléctrico en una onda electromagnética ejerce una fuerza sobre el electrón. Aquí tenemos el campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a mover el electrón, porque eso es lo que hacía el campo eléctrico. Fuerza en las placas y el electrón acelerándose. Eso le provoca una velocidad hacia abajo por definición del campo eléctrico. ¿Verdad? El campo eléctrico es hacia donde se mueve un protón, pero un electrón se mueve en el sentido contrario. Como una partícula cargada se mueve en un campo magnético, esta estaría sometida a una fuerza. Esta velocidad que fue producida por usar un campo eléctrico va a ser utilizada para la fórmula de fuerza magnética.
Entonces la fuerza magnética, acuérdense de usar la mano, es V cruz B, V cruz B, apunta hacia acá, y el negativo del electrón, ¿verdad? Porque tiene carga negativa, le da vuelta. Le da vuelta a la flecha. Por tanto, apunta hacia Z. Y entonces apunta en la misma dirección de propagación de la onda. Vean que la onda se propaga hacia acá. Y la fuerza va en ese mismo sentido. Vea que esa fuerza es como una fuerza que, si esto fuera un papel, vea que movería el papel en la dirección de propagación de la onda. Es como que si ustedes empujaran el papel. Por tanto, hay un cambio de momento, como que si fuera un choque, ¿verdad? Prácticamente eso sería un choque. Imagínense que sería una pelotita chocando sobre una hoja de papel. Entonces, es algo así. Donde yo, digamos, pongo la hoja de papel en el sol, entonces es un área, que sería la hoja de papel total, donde hay una fuerza. Entonces, por eso se llama presión de radiación, ¿verdad? Fuerza hacia acá. Sería una fuerza magnética entre el área total, donde el área total que está expuesta a esa luz. Y a la vez es como un choque, entonces hay un cambio de momento. Acá está. Si tenemos dos casos, esto es como cuando teníamos el choque elástico y el inelástico. Si la luz es absorbida por el objeto, entonces el cambio de momentum sería solo el momento inicial. Acá está el inicial. ¿Ok? Y cuando no lo absorbe, cuando el papel no absorbe, sino que la onda de luz llega, pega y rebota. Piensa en un papel de aluminio. Eso no absorbe. Entonces, o un espejo, por ejemplo. El cambio de momentum es 2 veces el momentum inicial. Igual que en el choque elástico. Vamos a ver, ¿dónde se explota eso? Bueno, ustedes pueden buscar en internet las ideas que hay sobre una vela en el espacio. Entonces es para aprovechar este fenómeno. Es un área grande, la luz le pega, entonces mueve la vela. Como que si fuera un barco donde el aire empuja la vela. En el caso del espacio sería la luz la que empuja la vela. Esto es válido para cualquier onda electromagnética, con cualquier frecuencia, con cualquier longitud de onda. Para cualquiera eso es válido. Ahora pensemos en cómo catalogar la onda según sus características de onda. Sería, por ejemplo, longitud de onda, energía, y entonces tenemos este tipo de espectro. Acá, por ejemplo, se cataloga según, este de arriba es según la frecuencia, en hertz. Entonces, 10 a la 4 hertz
Empezamos con ondas de radio y televisión y después nos vamos haciendo más pequeño, más grande, mejor dicho, hasta 10 a la 18 Hz. Entonces, vea que eso es una característica. Mientras más grande la longitud de onda, más rápido se mueve. Perdón, mientras más grande la longitud de onda, sí, más grande la frecuencia. Y después tenemos luz infrarroja. Entonces, la luz infrarroja es la luz que calienta, ¿verdad? El sol calienta por su parte infrarroja. Nosotros que emitimos calor por medio de radiación, esa radiación es parte de la luz infrarroja. Y después tenemos la luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Estos de acá son energéticamente, vamos a subrayar. Este rango de acá, energéticamente, tiene valores muy grandes comparados con estos. Entonces, los rayos X y los rayos gamma, estos de acá nos calientan, pero estos de acá logran penetrar, digamos, la piel. Entonces, los rayos X, ¿verdad? Se utilizan para radiografías porque logran penetrar la carne y es detenida por el hueso, que es más denso, ¿verdad? Un material más denso. Y a la vez ocurren fenómenos que se llaman fenómenos, vamos a ver si me acuerdo. No, les debo el nombre, pero ese rayo es absorbido por lo que está compuesto el hueso. El hueso está compuesto de calcio, entonces está absorbido por el calcio. O sea que los rayos X y los rayos gamma, bueno, los rayos gamma tienen longitudes de onda más pequeñas, pero energéticamente tienen valores muy grandes y esos logran atravesar el hueso. Los ultravioleta, acuérdense que siempre usamos bloqueador solar porque los ultravioleta pueden producir cáncer, ¿verdad? Estos rayos de acá no son muy buenos para nosotros. Y a la par de estos tenemos el rango visible, ¿verdad? Que está acá. Y entonces nosotros vean que solo vemos una pequeña parte de todo lo que realmente existe. Entonces vemos el rojo, el anaranjado, amarillo, verde, azul, ultravioleta y todo lo que esté en medio. Generalmente los catalogamos así por colores, pero en realidad estamos viendo longitudes de onda o frecuencias. Pueden utilizar cualquiera de las dos. Energías también se puede utilizar. Y van del 700 nanómetros a 400 nanómetros. Y eso es todo lo que vemos. ¿Okay? Debajo está, como les dije, el infrarrojo, que es relacionado con calor, ¿verdad? La parte térmica es infrarroja. Y antes de esto, tenemos ondas de radio y televisión. Entonces, las ondas de radio, por ejemplo, tenemos ondas de radio FM, ondas de radio AM. Pues las AM son longitudes de onda mucho más grandes que las FM. Entonces, las FM se utilizan para, digamos, para valles, así. Y si usted está detrás de la montaña, ya no escucha la emisora FM. Pero puede escuchar la AM porque la longitud de onda no es grande. Vamos, eso tal vez lo puede explorar cuando vaya en un carro, que algunas veces deja de sonar el radio, pero pueden cambiar la emisora y la AM todavía suena.
pero la AM tiene sus inconvenientes, por eso se prefiere la FM. Voy a borrar. Y lo último que les traje es un recordatorio, ¿verdad?, de las propiedades de la onda. La rapidez, que como les dije antes, era, ya vamos a considerar si dice que es una onda electromagnética, una onda de luz o radiación electromagnética, va a tener una velocidad 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y nada más. Y tenemos la relación entre la longitud de onda y la frecuencia con la C. La longitud de onda, que sería de cresta a cresta, la amplitud del centro hacia arriba o hacia abajo. Y la propagación, que sería en la dirección de la velocidad. Sería lo que tienen que acordarse. ¿Preguntas? Hasta aquí es la materia. Yo no tengo dudas, profe, todo está bien. Lo de ondas es bastante cualitativo, ¿verdad? Pero tal vez los únicos cálculos serían los del cambio de, bueno, los de la longitud o frecuencia, los de distancia. Bueno, aquí les puse eso. Eso es si en el libro dicen como, por ejemplo, microondas o radiación ultravioleta, entonces no, y solo dicen eso, no dicen ni longitud de onda ni frecuencias porque tienen que buscar esa tabla. Vamos a ver qué dice. Por ejemplo, los microondas, ¿verdad? El microondas es radiación ultravioleta, perdón. El microondas es una onda electromagnética. Entonces tiene este rango de frecuencias con este rango de longitudes. ¿Qué es lo que hace el microondas? Bueno, calienta agua. En la microondas es absorbida por moléculas de agua. Sería la vibración del agua que está asociada con la energía del microondas. Existe esa relación. Entonces, si yo meto algo que tiene agua, rapidito se calienta en el microondas, y si meto algo que no tiene agua, no se calienta, digamos, cuesta mucho que se caliente. Muchas veces, por ejemplo, en que yo estaba metiendo una manteca de cacao en el microondas. Entonces, primero se calentó el vidrio y la manteca no se calentó, de hecho se derritió porque se calentó el vidrio, para que lo piensen. Y lo otro es que el microondas calienta de adentro hacia afuera. Entonces, ustedes ponen arroz en el microondas, por fuera va a estar frío, por dentro va a estar más caliente. Es como otra característica que tiene las ondas. Vamos a... ok, estas serían estas ecuaciones que vienen acá, no vienen en el libro, pero vienen ahí. Estas relaciones con estos de acá. Es como lo importante. Y traje 2 ejercicios, déjenme buscar dónde los escribí.
Este primer problema que les puse es el 56 y está hablando de un transformador. Entonces tenemos una bobina primaria. La bobina primaria voy a escoger que sea de la izquierda. Entonces, pueden hacer el dibujito así. La bobina primaria de un transformador tiene 720 vueltas. Y después tenemos una bobina secundaria. Voy a ponerlo solito. Esa bobina secundaria tiene 180. ¿Verdad? Aquí está el transformador y acuérdense que tiene un núcleo. Ahí está el núcleo. Él dice, si la bobina primaria conduce 15 amperios, a un voltaje de 120, ¿cuál es el voltaje y la corriente de salida en la bobina secundaria? Entonces, pensemos en el fenómeno. Hay una corriente de 15 amperios acá. Esa corriente genera un flujo, unas líneas de carga en un área, pero esas líneas de carga son atrapadas por el núcleo. Entonces, esas líneas de carga no se hacen así como tan estiradas como una bobina, sino que quedan atrapadas en el núcleo y le dan vuelta y logran llegar acá. Entonces, si habían 3 líneas de carga, las 3 líneas de carga pasan por las dos bobinas. Eso es lo que hace el núcleo, ¿verdad? Atrapa las líneas de carga, las líneas de campo y hace que pasen por los dos, la misma cantidad por las dos bobinas. Entonces, tengo una línea de flujo magnético que pasan por un cable donde no hay corriente. Y eso va a generar una FEM inducida. Eso es como cuando acercábamos el imán hacia una espira. Entonces se genera una FEM, es exactamente lo mismo. Nada más que ahora esas líneas de campo fueron atrapadas por un núcleo y fueron producidas por el lado izquierdo. Y entonces ya nos habían dado en la teoría, ya nos habían dicho cómo eran esas fórmulas. Me dicen que el voltaje del secundario es el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario por el voltaje del primario. Entonces sería 180 acá, 720 acá y aquí 120. Meto en la calculadora 180 por 120 dividido entre 720 y eso le da 30 voltios. Entonces hubo una transformación de 120 voltios a 30 voltios. Ahora veamos la corriente. Nuevamente la corriente es igual a la división entre la cantidad de vueltas por la corriente del primario. Y eso les da 3,75 amperes. Entonces, con solo tener esa configuración, yo modifico cantidades como voltaje y corriente. Y esa es la importancia de esos aparatos.
Vamos a... ¿Dudas? ¿Puedo borrar? No, no hay dudas, profe. Es bastante sencillo esto. Este otro también es muy sencillo. Dice, la luz anaranjada tiene 600 nanómetros de longitud de onda y la verde 510 nanómetros. Dice, ¿cuál es la diferencia de frecuencias entre las dos clases de luz? Si duplica la longitud de onda en ambos casos, ¿qué tipo de luz se tendría entonces? ¿Verdad? Aquí estamos hablando de luz. Luz es ondas electromagnéticas. Entonces, vamos a poner los datos. Dice que el anaranjado, 600 nanómetros. Y el verde, 510 nanómetros. Hay una relación entre longitud de onda y frecuencia, ¿verdad? Que tenemos que la velocidad es la longitud por la frecuencia. Eso es lo que dice, voy a pasarme la diapositiva. Eso es lo que decía el capítulo, creo que era capítulo 15 o 14. Velocidad es longitud de onda por la frecuencia de la onda. Por tanto, puedo calcular la frecuencia. Frecuencia como velocidad entre la longitud de onda. Ahora lo que me están preguntando es el cambio en la frecuencia. Frecuencia de 1 menos frecuencia de la segunda. ¿Cómo escojo yo el orden? Bueno, yo puedo poner cualquiera, en realidad no hay como una restricción. Entonces pongo C, lo saco factor, 1 entre lambda 1 menos 1 entre lambda 2. Si yo divido 1 entre 600, me da un número más pequeño que 1 entre 510. 1 entre 600 es más pequeño que 1 entre 510. Eso lo pueden comprobar numéricamente en la calculadora. Entonces, yo utilizando esto, yo puedo escoger cuál es 1 y cuál es 2. Yo quiero escoger 1 y 2 tal que este número sea positivo. Eso es porque yo lo quiero así, para interpretarlo después me queda más sencillo. Entonces, ¿qué ocupo ver yo? Bueno, que ese número tiene que ser más grande. Entonces, voy a colocar aquí el verde, aquí el naranja. Sustituyo 3 por 10 a la 8. Aquí 510 por 10 a la menos 9, ¿verdad? Nanómetros por 10 a la menos 9. En este extremo, 600 por 10 a la menos 9. Y eso les da 8,82 por 10 a la 3 segundos a la menos 1 sería hertz. Entonces, si te da positivo, significa que efectivamente esta frecuencia del verde es mayor que la frecuencia del naranja. Entonces, eso de acá, digamos, cuando te piden la diferencia, puede ser tanto positivo o negativo, pero yo quiero interpretar el número. Entonces, me parece que es más natural
colocar esto tal que te dé un número positivo. Entonces uno dice, bueno, el primero es mayor que el segundo. Es una forma. Y vamos a ver si... La parte B dice, si se duplica la longitud de onda en ambos casos, ¿qué tipo de luz se tendría entonces? Vamos a duplicar la longitud de onda. Entonces voy a poner longitud de la naranja, prima es para decir, prima es la rayita, es como decir una nueva longitud de onda, es 2 veces la anterior. Entonces 2 veces 600, que es 1200. Ahora vamos con la verde. Dos veces 510 sería 1020. Entonces las longitudes de onda son estas dos y con eso yo puedo irme a la tabla. A ver qué se hizo. Aquí tenemos aquí está la tabla. Y clasificarla según eso. Pero vea que aquí estamos con longitudes de onda con 2 dígitos, no con 4. Entonces vamos a hacer el cambio, ¿verdad? Pasamos de 1200 nanómetros, que sería 1200 por 10 a la menos 9. Eso da 1,2 por 10 a la 6. A la menos 6, perdón. Igual, 1020 da 1002 por 10 a la menos 6. Entonces buscamos el rango por 10 a la menos 6 en esta tabla. Y eso da acá. Por 10 a la menos 6. Cualquier número de 1, ¿verdad? De 1 a 10 por 10 a la menos 6 da que es radiación infrarroja. Entonces, si yo duplico ese valor, obtengo radiación infrarroja. Pasé de aquí a aquí. Y eso es lo que pedía el ejercicio. ¿Dudas al respecto? No, profe, está claro. Puse este aquí abajo porque me hicieron la pregunta y en realidad este ejercicio, el 59, este 59 del capítulo, no, sería un capítulo, pero creo que es creo que es el 18. Es un circuito difícil, entonces quería hacer el planteamiento primero, no resolver todo, sino nada más dejarle las ecuaciones para que después ustedes resuelvan esas ecuaciones y obtengan las corrientes, que es lo que piden. Entonces voy a dibujar el circuito nuevamente.
Profe, ¿verdad que no importa hacia donde yo gire, donde yo empiece a girar en la malla, mientras saque todo bien, me tiene que dar bien? Sí, exacto. El giro, si es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, si los signos están correctos, tiene que dar. Bueno, ahí digamos que ahí está. Las resistencias me quedaron un poco extrañas, pero no puedo hacerlas bonitas con lápiz. Paso número 1. ¿Cuál es el paso número 1? ¿Qué hicieron primero? De, profe, terminar primero bueno, yo primero lo que hice fue determinar hacia dónde iba a empezar a girar en la malla para saber cómo iba la corriente por las baterías y por los resistores. No, ese no es el primer paso. Lo hizo al revés. Posiblemente sí le dio bien, pero el primer paso es poner las corrientes y el segundo paso es determinar la dirección de la malla. Entonces, el primer paso, como les dije, vamos a poner las corrientes. Yo aquí puse las corrientes con colores porque, como diciendo R1, R2, R3, perdón, corriente 1, corriente 2, corriente 3, pero vamos a escoger un solo color. Entonces, siempre sale corriente de las plaquitas positivas, ¿verdad? Ahí, positivo, positivo. Vamos a poner, vamos por acá. Por aquí sale corriente, se la más gruesa, se ve. Pasa por este resistor en este sentido. Aquí hay un nodo. Entonces, digamos que en el nodo muere, porque aquí hay otra batería. Vamos a ver qué pasa con esta otra batería. Sale hacia arriba del positivo. Aquí hay otro nodo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, vamos a revisar de nuevo esta batería. De este nodo acá, pues la corriente debería ir en esta dirección. Ese sería el sentido natural, ¿verdad? Que se devuelva. Entonces aquí ya cerramos. Aquí vamos a ver de este extremo acá qué puede ocurrir. Bueno, aquí tenemos otro nodo. Aquí la corriente obligatoriamente va a entrar a la batería y aquí va a salir de la batería. Entonces, ¿qué está pasando en este resistor? Puede pasar dos cosas, o que vaya a la izquierda o que vaya a la derecha. Cualquiera de las dos que ustedes coloquen es válido. Entonces, ¿hacia dónde quieren que lo coloque? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Póngala a la derecha, profe. A la derecha. Entonces, vamos hacia la derecha. ¿Por qué yo digo que puede ir o hacia la derecha o hacia la izquierda? Porque usted tiene que escoger una dirección y después, si la flecha iba iba en dirección contraria, te va a salir un signo negativo. Entonces no hay pérdida. Si va en la dirección que usted dibujó, la corriente sale positiva. Si va en dirección contraria a la que usted dibujó, sale negativa. Entonces es nada más modificar al final el dibujo. Ahora pensemos en este de acá. Tenemos lo mismo. No sabemos hacia dónde va. No sabemos si va
de aquí para acá o de acá para acá. Me gustaría pensar de que va hacia arriba. Lo ponemos hacia arriba. Y este de aquí abajo, vamos a ponerlo en el mismo sentido que el de arriba. Ahora, ya que yo tengo las flechas dibujadas, voy a colocar los signos. Entonces ya las baterías no hay pérdida de la placa grande, es la positiva. No hay otra. En la resistencia sí hay que poner un poco cuidado, porque si yo coloqué la corriente en esta dirección, acuérdense que la corriente sería hacia dónde va el protón, o una carga positiva. Y dentro del cable, pues tenemos líneas de campo. Y entonces las líneas de campo van, de campo eléctrico, van hacia donde quiere ir la placa positiva. Y pensando como que si fuera un capacitor, ¿verdad? Las líneas de campo salen del positivo y van al negativo. Entonces, más o menos esa convención. Tenemos que tener un campo eléctrico interno en el resistor tal que tenga esa polaridad. Positivo donde entra y negativo donde sale. Y hacemos exactamente lo mismo con los demás. Positivo donde entra, negativo donde sale. Positivo donde entra, negativo donde sale. Positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Todo claro hasta ahora? Sí, profe. Ahora, el paso que sigue es, vamos a renombrar las corrientes. Sí, o renombra las corrientes o escogen la dirección. Pero renombremos las corrientes. Esta de acá, vamos a renombrarla como está relacionada con la resistencia. Entonces tenemos que si este es R6, a esta la vamos a llamar I6. La que no, ¿verdad? Este es R1. Esto sería la corriente 1. Ese de acá es el 3. Y 3. El de arriba es el 2, ¿verdad? Este de aquí es el 4. Y este último es el 5. Este segmentito de aquí tengo que ponerle un nombre porque está entre dos nodos, está atrapada entre dos nodos. Entonces tiene otro nombre y le voy a llamar I7. Entonces tenemos 7 corrientes diferentes. Ahora ya tengo las corrientes, voy a escoger las mallas. Vamos a hacer 3. A, B y C. Y ahí usted escoge hacia dónde quiere.
puede ser en este sentido o puede ser en sentido contrario. Como ustedes quieran, pueden revolver los sentidos. Voy a hacerlo así. Ok, entonces, una vez que ya tienen esto, ahora sí pueden colocar las ecuaciones. Profe, no importa que, digamos, usted haya dicho que en el B iba a girar hacia la izquierda, pero el I7 esté para la derecha. No importa porque no hay resistor. Ah, ok, está bien. Si ve que aquí no hay resistor. Si hubiera un resistor, tampoco importa. Por ejemplo, vean, para ver. Sí, porque yo me acuerdo que usted había dicho que algunas veces chocaban los signos, también podía pasar. Sí, digamos, voy a hacer este en el sentido, en el mismo sentido, para que se vea el ejemplo. Y este en sentido contrario. Este así, y este en sentido contrario. Ujú. Ya escogí hacia dónde voy a, ¿verdad? Este es hacia acá. Hacia dónde voy a girar. Entonces voy a empezar. Bueno, aquí este es muy complejo. Entonces, cuando vienen así de complejos, lo mejor no es empezar con la malla, es empezar con la suma de corrientes. Corriente. Este sería el 1. En el nodo 1 tenemos la corriente I6 entra al nodo, la corriente I3 sale y la corriente I7 sale. Entonces dice I3 igual, perdón, I6 igual a I3 más I7. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones son, vean que son chiquititas. También las otras son muy grandes. Veamos el nodo 2. En el nodo 2 tengo que la corriente I7 entra, la corriente I4 entra y sale la I5. Entonces tengo I5 igual a I7 más I4. Y, ajá, ahí está. Veamos el nodo 3. En el nodo 3 entran al nodo 3 el I5, el I2 y sale el I4. Entonces tengo I4 es igual a I5 más I2. Y en el último nodo, el 4, tengo que I3 entra y sale I1 e I2. I3 igual a I1 más I2. ¿Ok? Estas son 4 ecuaciones. De aquí podemos intentar ver qué se puede simplificar. Yo había encontrado, vamos a ver. 3. Había encontrado, para ver esto. Ah, ok, sí.
digamos, con solo de que yo pusiera esta corriente diferente a esta de arriba, sí, está un poquito diferente a la que, al que yo hice. Vamos a revisar acá. Siete. El i7, digamos, yo en mis notas, utilizando otra configuración acá con estas dos, el i7 lo lograba simplificar. Entonces eso se los dejo se los dejo por ahí. Intenten primero simplificar ese i7. Al final les tiene que dar que el i7 tiene que ser igual al i2. De estas ecuaciones va a salir que el i7 es igual al i2. ¿Cómo hace ustedes? Bueno, por ejemplo, pueden aquí agarrar el i3, meterlo aquí. Pueden, y después sustituyen, por ejemplo, el i6. A ver, ¿dónde está el i6? Matemáticamente esto se lleva su rato. Aquí está el i6, el i6 solo sale una vez. Profe, pero ¿cómo hago para despejar la I7 en ese momento, digamos? Porque usted me había dicho que habían 5 corrientes. Sí, no, hay 6. Yo por alguna razón vi 5 colores, pero aquí hay 6 colores, ¿no? 3, no, sí hay 5. Ah, es que este tiene que ir de otro color, eso fue. Despejan una y la meten en la otra y así sucesivamente. Usted estas ecuaciones las puede, por ejemplo, voy a despejar i6. No, es que el i6 solo aparece una vez. El i3. Entonces ahí dice, bueno, i3 es igual a i6 menos i7. i3 igual a i6 menos i7. Y luego mete esta en la otra ecuación. Entonces tenemos aquí otra ecuación donde está i7. Entonces yo digo i5. Ah, no, perdón. ¿Dónde está i3? Aquí está la i3. Yo digo i6 menos i7 igual a i1 más i2. Y eso puedo. Ah, bueno, aquí está. O puedo tomar estas dos. Por ejemplo, tomo estas dos. Despejo y no, meto i5 y aquí. Ve que está muy sencillo. Entonces yo digo i4 igual
a I7 más I4 más I2. Esto lo paso a restar y me da 0. Y entonces de esta ecuación obtengo que I7 es igual a menos I2. ¿Ven? Entonces ese signo significa que uno de los dos tiene signo contrario, digamos que puedes ir para acá. En lugar de como yo lo estaba poniendo antes, sino que va en sentido contrario. Y tiene la misma magnitud. Si yo hubiera escogido esta configuración, que de hecho es así como yo tengo mi solución, una hacia un lado y la otra hacia el otro, entonces sale todavía más sencillo. Pero vea que naturalmente las ecuaciones ahí van saliendo. Entonces ya ustedes tienen aquí esto. I7 igual a I2. Entonces llegan y cambian. Vamos a... ¿Dónde está I7? Es la más grande. ¿Dónde está I7? Lo voy a cambiar por I2. Y negativo. Y listo. Solo hay 2 veces. Esto de acá lo puede, ¿verdad? Ya no lo usa más. Listo. Por tanto, quité una variable. Antes tenía 7 corrientes, ahora tengo 6. Y eso es lo que tengo que ir pensando, ¿verdad? Aquí tengo 6 y tengo 4 ecuaciones. Ocupo 2 ecuaciones más. Entonces esas 2 ecuaciones las obtengo por mallas. Ahora voy a poner aquí mallas. Entonces hay 3 mallas. De esas 3 mallas ustedes pueden hacer 2 cosas. O ponen las 3 o escogen 2. Porque necesito la misma cantidad de corrientes y la misma cantidad, con la misma cantidad de ecuaciones. Voy a construir las 3 mallas. Entonces en la A voy para abajo. O sea, voy a empezar en la batería, bajo y vea que yo lo que hago es conservar el signo, ¿verdad? El segundo signo es positivo. Entonces yo digo más V1. Paso por la resistencia 6 y conservo el segundo signo. Entonces es menos I6 R6 hacia arriba. Ahora voy para acá. El segundo signo es positivo. Más V2. Paso por acá. El segundo signo es negativo. Es el 3 menos I3 R3. Y en la resistencia 1 también es, ¿verdad? Voy en este sentido. Tengo el menos. Por tanto es menos I1 R1.
Vuelvo a la batería, por tanto eso es igual a 0. Vamos a ver la segunda malla. Vea que yo no cambié, yo sigo usando las flechitas verdes. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer un cambio de la flechita cuando ya he construido una parte de las ecuaciones, ¿verdad? Yo las dejo tal cual y al final interpreto todas las corrientes al mismo tiempo. Entonces voy a empezar por aquí. No hay resistencia, donde llego y subo. Entonces voy en contra del sentido de la corriente que yo puse. Eso es bajo las leyes de los signos, ¿verdad? Es como poner la positiva, que calza con el signo, ¿verdad? Del segundo signo, que es más I4, R4. Voy por acá, el segundo signo es el negativo, menos V3. Ahora voy por acá, el segundo signo es el positivo, más I1. No, perdón, esos son 2. I2, R2. Y ahora llego y bajo. De nuevo calza con el positivo. Más. Y 3R3. Y en la batería 2, pues el segundo signo es el negativo. Por tanto, menos V2 igual a 0. ¿Qué pasa si hubiera escogido la malla al revés? Da exactamente lo mismo, pero con los signos invertidos. El que está positivo da negativo y el que está negativo da positivo. Y como está igualado a 0, las dos ecuaciones son lo mismo. Por eso es independiente el giro, si es hacia un lado o hacia el otro. Porque al final la ecuación está igualada a 0, entonces es la misma ecuación. Ahora la C. Esta se me quedó muy rara. Ahora sí. La C. Yo escogí este giro de acá. Entonces voy a empezar por acá. Bajo por la resistencia 5. Tengo el último signo positivo. Más. Y 5. R5. Ahora paso por la resistencia 4. De nuevo, si subo para acá, este signo es positivo. Más y 4. R4. Y aquí el segundo signo es el negativo. Menos V3. Lo igual a 0. Ok. Entonces, aquí tengo 7 ecuaciones y tengo 6 variables. Eso significa que estas ecuaciones me permiten encontrar las 6 corrientes, si yo las resuelvo de forma correcta. Lo que me interesa por el momento es
que me hayan planteado bien estas ecuaciones, ¿verdad? Resolver esto les va a llevar un poco de tiempo. Entonces, tal vez yo les recomiendo que dejen este problema como de los últimos que hagan para presentarlos. ¿Cómo se resuelve este? Bueno, uno lo que hace es empezar a despejar, por ejemplo, ver qué es igual y qué es diferente. Hay muchas formas de resolverlo, no hay una, sino que hay muchas. Por ejemplo, podemos ver que aquí la corriente I3 aparece en estas dos. La I4 aparece aquí y acá. Exactamente así aparece aquí y aquí. I4, R4 menos V3. Después tenemos no, nada más, ¿verdad? Y estos como enlaces son los que me permiten sustituir uno y meterlo en la otra. Entonces pueden, en lugar de, digamos, sustituir I3, pueden sustituir el conjunto para meterlo acá, por ejemplo. Aquí ustedes pueden sustituir esto, por tanto, esto de acá es menos I5, R5. Vamos a revisar, vea, tengo esto de acá, que es una relación entre la corriente 5, la corriente 2 y la corriente 4. Por tanto, aquí tengo una relación de la corriente 6, la corriente 3 y la corriente 2. Bueno, y aquí tengo. Observen que esta es simétrica. Tiene algo de simetría. Tengo la 2, tengo la 5 y tengo la 4. Por tanto, aquí ustedes pueden llegar y determinar cuál de las corrientes es igual. Esto sí, se sustituye acá y empiezan a despejar. La idea es que quede una ecuación, ¿verdad? Con dos corrientes, ya sea I1 e I2. Cuando ya lleguen a esa ecuación, llegan y los vuelven a meter en las ecuaciones originales. Entonces, matemáticamente, se lleva su rato averiguar cuál es el cambio correcto. Pueden hacerlo sumamente grande, ¿verdad? Un procedimiento muy grande y al final ustedes descubren que es más eficiente mediante otra sustitución. Eso también puede ocurrir, pero como les dije, lo que me interesa de este problema es el planteamiento y tal vez la solución, encontrar la respuesta para I3, I2, I1. Pueden dejarlo entre lo último que ustedes vayan a hacer para presentar esa tarea. Sería mi recomendación. Para el examen sí me interesa que saquen. Sí me interesa poner ejercicios con esto, suma de corrientes, suma de voltajes, ¿verdad? De la sección de mallas y nodos, de Kirchhoff, pero algo más sencillo. Dos baterías y 3 resistencias. Una cuestión así. Es lo que me interesa ponerles. Lo que me interesa es que me hagan bien el planteamiento y que ya la solución sea más sencilla. Sí. Sé que tienen muchas dudas para resolver esto, pero lo que me interesa es si entendieron este planteamiento. Entonces que me indiquen si entendieron cómo saqué estas ecuaciones y estas otras.
Sí, profe. A mí lo que pasa fue que, digamos, cuando yo saqué las mallas, yo no sé si fue que yo lo entendí diferente o lo entendí mal del libro, no sé. Pero yo había entendido como que, digamos, si yo empezaba por el lado positivo, entraba el resistor en el lado negativo, entonces ese resistor yo lo tenía que poner negativo. Pero usted los puso al revés los signos, pero en lo que ya son, donde hago las mallas, sí tengo los signos igual a como usted los hizo. Sí, eso fue que se puso al revés y tomó el primer signo. Entonces le da igual. Pero formalmente es así como les puse. Piénselo que usted tiene que generar un campo eléctrico aquí. Esa es la dirección de la corriente. Entonces, perdón, la dirección de la corriente sería la dirección del campo por ser cargas positivas y van del positivo al negativo. Ajá. Por tanto, los signos tienen que ir así. No hay otra forma. Pero, digamos, si lo hizo de esta forma y tomó el primero, pues va Sí, digamos, a usar. yo lo hice exactamente así, digamos, yo decía, Ajá. bueno, entraba por el negativo, entonces el signo va a quedar negativo. Y quedó igual, quedaron los mismos signos como el suyo, solo que lo interpreté diferente. Ajá. Sí, eso es casualidad. No, no es casualidad, es como una simetría que tiene esto. Pero, formalmente, como le digo, usted piensa de dónde va el campo, entonces tienen que ir con los dos signos. Okay. Ahora pensemos en la entrega de la tarea. Profe, una pregunta. En el capítulo, el 17, la 21, la B, es que esa no me dio, entonces no sé cómo hacer la parte B. Dice que tiene que dar .90 joules. ¿Cuál es? La 21 del capítulo 17. Cuando le hablan de energías en una batería, entonces lo que tiene que pensar es en la fórmula de potencia. Tenemos una formulita. Bueno, voy a buscar la diapositiva de... Esto de acá. Potencia. ¿Qué es potencia? Bueno, energía que fue transmitida en forma de calor al ambiente. Y potencia es energía por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, en esta 17, no, 21 es. Me dice 21, sí. Dice 0,5 miliamperios. Entonces aquí está la corriente para la fórmula. Dice una batería de níquel cadmio. Entonces eso me tiene que decir algo. Tiene que haber una tabla tal vez. Aquí está la tabla. Para ver. Resistencias. No veo, ¿verdad? ¿Usted encontró el voltaje? Profe, yo eso también tenía duda y yo no encontré el voltaje ni en la tabla 17 puntos que vienen como para algunos dispositivos, no hay nada como de voltaje para eso, por eso yo tampoco lo pude sacar igual que la compañera. Sí,
Digamos que les encuentro un voltaje, ahorita se los busco. Preguntan por cuánta carga fluye por el carro en 10 minutos. Entonces, acuérdense, corriente es carga por unidad de tiempo. Entonces, la carga es corriente, ¿verdad? 0.5 por los 10 minutos. Eso por definición es carga. ¿Y cuánta energía se pierde de la batería? Sería la potencia. Entonces, habría que buscar ese voltaje. A menos que sea, no creo que sea la resistencia. La resistencia. Sí, profe, es que yo también hice la parte A, pero la parte B no supe cómo sacar la energía. Déjenme buscar en internet. Vamos a ver. Por eso está internet también. Aquí dice que 1,2 voltios. Entonces, lo que harían es multiplicar. Aquí está la potencia. Corriente por voltaje. Tengo 0,5 amperios y el voltaje sería 1,2. Multiplican eso, esa es la potencia, y por potencia, por definición, sería la energía que sale del sistema. O energía que pierde la batería. Okay. Entonces, anoten por ahí, acuérdenme en apuntarlo en el canal de Slack. Tengo lápiz, bueno, 1,2. Profe, pero ahí la corriente dice que es 0.50. Habría que pasarla a amperios porque está en miliamperios. Pero al multiplicarlo por 1,2 no da eso. Atrae la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? 0.90 joules. Pues dice que 180 voltios. $180. Joules. Ok. No, ya sé. La potencia son watts. Entonces, lo que les dé de potencia lo multiplican por 10 minutos, pero en segundos. Acuérdense que las unidades en el SI son segundos. Entonces, lo multiplico por 10 por 60, ¿sí? Esos son 600 segundos. Potencia, vamos a ver.
0,36 joules. ¿Y cuánto me dijeron antes? .90 joules. 0,36 millones. Eh, 3 voltios. 3 voltios sí les da. Voy a buscarles eso. ¿Por qué 3 voltios? Y se los pongo en el canal de Slack. Profe, Y, bueno, dígame. Sí, dígame. no, prosiga, si va a decir algo más. No, que si no, tranquilos. Entonces dejen nada más planteada la ecuación. Ok, profe, era que yo tengo una duda en la 47 del capítulo 19. Pero es que, digamos, me piden sacar la fuerza. Y esa fuerza en la 47 del capítulo 19 es F es igual a la corriente por la longitud por el campo magnético. Y me da 4 newtons. Pero lo empieza a hacer ay, señor, como a más Z y a menos Z y a menos Y, que a dónde empieza a girar el campo, pero eso no lo entiendo. O sea, se saca fácil, pero no entiendo cómo interpretarlo como a más Z y a menos Y y a menos Z y esas cosas. Eso es ustedes tienen que imaginarse los ejes coordenados en las 3 dimensiones. Y si es Z, entonces puedo poner aquí, por ejemplo, aquí X, aquí Y. Entonces X con Y da Z. Siempre va a ser así, ¿verdad? Lo estoy dibujando. Y eso tiene, pues, como la espalda, digamos, hacia acá, hacia abajo y hacia un lado. Entonces, hacia abajo es hacia menos Y, hacia menos Z y hacia menos X. El problema te dice que hay una corriente, ¿verdad? Una corriente que va hacia más X. Entonces, hay una corriente hacia acá. Hay una corriente hacia allá, hacia más X. Y entonces te dicen, bueno, hay un campo magnético uniforme y ese campo magnético tiene una dirección y la dirección para el caso A es más X, para el caso B es más Y, para el caso C es más Z, para el caso D es más menos Z, pero menos Y el E es menos Z. Entonces, manteniendo la corriente hacia más Z, pero hacia más X, voy a
hacer el primer caso. ¿Qué pasa cuando yo tengo un campo magnético en esta dirección? Bueno, van en la misma dirección, entonces coseno de 0, perdón, seno de 0 es 0, fuerza igual 0. Cuando va en sentido contrario, también, porque necesita tener un ángulo para que haya una fuerza. Luego tenemos, por ejemplo, el caso se llama Z. Entonces aquí hay un ángulo de 90. Si va hacia menos Z el campo, aquí hay otro ángulo de 90. Ustedes utilizan la regla de mano derecha para decir hacia dónde va. Hacia abajo también hay otro ángulo de 90. Y hacia arriba, pues también otro ángulo de 90. Entonces ustedes calculan la fuerza, la magnitud y la dirección. No dice, ¿verdad? No hay que calcular la dirección. Sí, bueno, las respuestas sí vienen que hay que indicar la dirección. Se calcula la magnitud. Las magnitudes todas les van a dar iguales porque hay un ángulo 90. Y la dirección, todas van a ser diferentes. Profe, entonces en el primero, en el de más X, es 0 porque va en paralelo y sería seno de 0. Sí, Ok. o antiparalelo es 180. También da 0. Digamos, veamos el caso de más Z. Entonces usted llega y multiplica el largo del cable por la corriente, por la magnitud del campo, por el seno del ángulo entre ambos, que es 90. ¿Sí? Está ahí todo bien. En realidad, así va hacia, si el campo va hacia cualquier dirección y el ángulo es 90, todas te van a dar igual. Y la dirección sí va a ser diferente. Entonces, acuérdense que es I por B o IL por B, la fuerza. Entonces poníamos los dedos en la dirección de la corriente, más X sería mi derecha. Y tengo que girar hacia el con el menor ángulo para llegar hacia el B. Y el B está en Z. Entonces yo no puedo hacer eso porque el menor ángulo es el de 90. Aquí estoy haciendo 270. El menor ángulo es el de 90. Entonces hago hacia acá. Y el pulgar, que es la fuerza, apunta hacia abajo. Entonces en este caso, apunta hacia abajo, la fuerza. Entonces uno dice, bueno, la fuerza tiene magnitud de tanto y la dirección es hacia menos Y. Si yo voy a hacer el otro, hacia menos Z, entonces la corriente va hacia más X, hacia mi derecha, y giro 90, y ya giro 90. Y el pulgar es hacia arriba. Entonces la fuerza es hacia Y positivo. Y tiene que hacer lo mismo con el caso cuando el campo va hacia Y o menos Y. Sí, y eso es solo todo el ejercicio. Es como una práctica de la regla de la mano derecha. ¿Está claro, André? Sí, profe, y ahora sí, es que como uno casi ni trabaja con Z, eso sí que no sabía para dónde iban. O sea, cuál era el menos Z y el más Z, si era el que se acercaba a uno o el que se alejaba. Sí, sí, es que
se acostumbran a 2 dimensiones y cuando hay 3 dimensiones cuesta un poquito visualizar, pero siempre que aparezca algo en 3 dimensiones, tomen estos ejes así como están etiquetados. Así sí son, tienen este orden que les dibujé siempre. Vamos a ver, son las 4:50. Les iba a proponer algo. Ah, sí, profe, porque usted dijo algo de la tarea, pero no. Sí, vamos a ver, la entrega de la tarea. La entrega de la tarea después del examen. La semana después del examen. Les voy a poner fecha máxima el jueves. ¿Okay? Lo ideal es que la tengan antes de la tarea. Perdón, la tarea la tengan antes del examen. Pero voy a dejarles en la mediación una fecha máxima de una semana después del examen. ¿Ok? Por aquello de que pase algo, no sé. Ay, sí, pero a mí me parece, es que a veces uno los quiere pasar como que sean más entendibles, aunque ya los tenga hechos así como en borrador, pero que sean más entendibles para usted. Entonces, con una semana más ya uno los puede pasar. Sí, para que, ¿verdad?, se concentren en la práctica y no en la presentación. Y después, el examen se los voy a habilitar de hoy en 8 al mediodía y se los voy a cerrar el domingo al mediodía. Okay, tienen, ¿cuántos son esos? 2 días. A ver. 3 días. Se los habilito 3 días. Los 2 exámenes, profe, sí lo va a hacer dividido siempre. Sí, sí. Entonces, digamos, ustedes pueden... los primeros 2 temas los considero un poco más difíciles que los segundos 2. Entonces, pueden tomarse un día de descanso, digamos, para hacer la segunda parte. La parte más difícil del curso ya la pasaron, que era el capítulo 16 y 17. Para mí esos son los dos temas más difíciles del curso. Y ya se lo pasaron y les fue bien en el examen, en realidad. Y esto no es tan difícil, pero sí son muchos temas. Entonces, me parece que tenga habilitado 3 días el examen, entonces puede tomarse un descanso para repasarlo del otro y hacerlo a conciencia, que es lo que me interesa al final. Y les debo una tarea sumativa. Perdón, con ustedes no es tarea sumativa, es solo tarea. Los de física 3 son tareas sumativas. La tarea es de 5%, la estoy planeando todavía, pero me interesaría hacer lo siguiente, esa es la parte del trato. Que no recibamos clases presenciales la otra semana, les voy a colgar la tarea. Ustedes hagan la tarea el lunes, en horario de clase. Yo grabo la clase y cuando ya, ¿verdad?, la otra semana, ustedes pueden ponerse al día con la clase y seguimos con el capítulo que sigue. No sé si les parece, para ver qué es lo que sigue, porque no recuerdo. Profe, ¿podría repetirlo? Es que no le puedo escuchar bien. Vamos a ver, el capítulo de la otra semana, ¿verdad?, porque no hay descanso, es reflexión y refracción de la luz. Yo puedo grabar la clase de ese tema, porque es muy sencillo, es reflexión de la luz, refracción de la luz, índice de refracción y casi que nada más eso. Puedo grabar la clase, colgar la clase, entonces tienen la clase ahí de forma asincrónica
Y aprovechan el horario de clase de lunes para hacer la tarea, la parte B de la tarea 2, ¿verdad? Que vale 5%. Es algo pequeñito. Entonces aprovechan el horario de clase para hacer esa tarea. El otro día de clase es examen, entonces aprovechan ese día de clases para hacer la primera parte del examen. La segunda parte del examen la pueden hacer el sábado, por ejemplo. Y en 15 días, bueno, no, en 10 días, vemos el otro capítulo que sigue, que es el 23. Que el 22 sea asincrónico y el 23 ya lo tomamos sincrónico nuevamente. ¿Sí les No, parece? profe, yo creo que está bien, porque dice, usted va a subir luego el video, está bien. Sí, por mí también está bien, profe. Entonces, quedamos así. El lunes igual, si tienen consultas, me escriben y yo les voy respondiendo a cómo van llegando. Profe, tengo una consulta súper rápida antes de que termine de irse. En la 33 del capítulo 19, preguntan que si la energía cinética del protón que sale del espectrómetro de masas aumenta en la trayectoria circular, pero la respuesta que da el libro es que el trabajo es igual a 0, pero lo que me están preguntando es la energía cinética, no por el trabajo. Entonces, yo más bien había pensado como que el protón viene como medio acelerado por las rejillas de aceleración del espectrómetro y cuando gira, como tiene que dar la trayectoria circular y pegar en la placa, yo pensaba que más bien la energía cinética iba a bajar, pero es que la respuesta dice que el trabajo es 0, entonces no sé. Eso lo dicen así porque el campo magnético nunca hace trabajo. Esa es como la razón histórica. Si usted Ok. busca, en los libros dice el campo o la fuerza magnética nunca ejerce trabajo sobre la partícula. Es el campo eléctrico sí ejerce trabajo porque la aceleró. Entonces depende. En la parte donde, si la partícula acelera en la dirección del movimiento, ¿verdad? O sea, en otras palabras, cuando hay campo eléctrico, hay una fuerza, entonces hay un incremento en la energía cinética, porque la fuerza la aceleró. Cuando llega a la parte donde gira en el espectrómetro de masas, ahí no puede haber un campo eléctrico porque no se produciría entonces un círculo completo, ¿verdad? Se produciría un círculo deformado, bueno, sería una trayectoria deformada. Entonces, si el círculo es bien bonito, ¿verdad? No está deformado, es porque no hay campo eléctrico, solo hay campo magnético. Y la fuerza magnética es perpendicular a la trayectoria. Entonces, la velocidad es constante, eso es lo que me dice. La velocidad, la magnitud de la velocidad es constante. Y si la magnitud de la velocidad es constante, el cambio en energía cinética es 0. Porque la velocidad inicial es igual a la final. Ah, ok, entonces está bien, y ahora sí, más bien muchas gracias, profe. Sí. Bueno, de nada. Entonces, más dudas me escriben ahí al correo, al canal. Pueden ser dudas generales y yo les contesto en el grupo, no de forma individual, que algunas veces hay dudas generales, ¿verdad? Para la discusión entre ustedes. Entonces lo dejamos hasta acá, chicos, que estén muy bien, estudien bastante. No los voy a matar en el examen, no crean eso. Van a ser preguntas básicas, ¿verdad? Lo que yo necesito que sepan es nivel intermedio. Voy a actualizar, eso también acuérdenme. Tengo que actualizar el documento de la tarea,
porque les voy a quitar unas preguntas. Por el momento tengo 4. 4 ejercicios de libro que tengo que quitar, porque unas son de las líneas de transmisión y otras que no me gustan, porque no aporta nada, entonces no tiene sentido. Entonces, ahora sí. Entonces, chicos, que estén muy bien y estamos hablando. Muchas Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego.